El mayor riesgo es no tener ningún riesgo. Un amel y cordial saludos a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de nuestra aula virtual, asimismo los que verán la grabación a priori. Les damos la cordial bienvenida a la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. Quien les habla es Cristian Michael Guamán Lisa, en esta oportunidad en calidad de moderador. Asimismo, tenemos a dos grandes invitados. Tenemos por una parte la antesala a Edgar y la otra antesala a Dunga Ventura, quienes nos estarán conversando referente a qué delitos tienen la cualidad para generar activos ilícitos susceptibles del delito de lavado de activos. Hay algunas falacias, algunos vacíos legales referente a estos delitos de lavado de activos, pero en esta oportunidad subsanaremos cuáles son aquellos déficits. Asimismo, presentar que Edgar es estudiante del sexto año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es ayudante de la cátedra del curso de Derecho Penal del cuarto de la FCDP de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, Dunga Ventura es subcampeón y mejor interrogador en el séptimo concurso nacional interuniversitario de litigación oral 2022. Asimismo, se desempeña como asistente legal. Dando ya presentadas las pautas, estimada comunidad jurídica, quienes se van uniendo pueden preguntar, hacer sus preguntas, hacer sus comentarios por la casilla de comentarios, o al final del conversatorio, alzar la manito para efectos de interactuar. Dejando todo recalcado, le damos el pase a las estructuras, más o menos cómo se va a evidenciar este delito de lavado de activos. Primeramente, daremos una introducción de 5 minutos de cada uno. Para ello se respetan los tiempos, estimado Dunga, estimado Edgar. Asimismo, una exposición central referente a estos delitos que tienen cualidad para generar actos ilícitos del delito de lavado de activos. Asimismo, algunas discusiones, algunas confrontaciones, unos 5 minutos aproximadamente, y algunas conclusiones, y referente a ello las despedidas, algunas reflexiones que tendrá plazo 30 segundos. Dejando ello recalcado, le damos el acceso, primeramente, continúa al estimado Edgar. Estimado Edgar, tienes acceso al audio para efectos de dar inicio. Bienvenido. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. ¿Cuánto tiempo tengo para poder dar algunos apuntes? Unos 5 minutos aproximadamente referente a la introducción. Bien, perfecto. Antes que nada, saludar a cada uno de ustedes, presentarme a Dunga también y de mandarle un fraterno saludo. Es un gusto intercambiar ideas acá como compañeros, como amigos y potenciales colegas, como no. En esta oportunidad voy a poner a la palestra algunos extremos debatibles, discutibles y opinables. Bien decía Derrida que la filosofía es una introducción de la introducción. Y acá como introducción, como boceto preliminar, cuando hablamos del delito fuente, de este elemento normativo, tenemos que reflexionar cuáles son las líneas, los caracteres político-criminales que el mismo tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos vamos al artículo 10 del decreto legislativo 1106, podremos advertir un número, una lista de naturaleza mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dice puntualmente cuáles son los delitos fuentes, los ilícitos penales correspondientes, pero también deja en el tintero, deja la interpretación del operador jurídico otros ilícitos penales. Esto, ¿con qué finalidad? Con una naturaleza política criminal. Y esa naturaleza política criminal responde directamente a la concepción del bien jurídico protegido. Y entonces vámonos a hablar un poco de dogmática penal, una suerte de historiografía. Ya Cristian me comentará respecto al tiempo. Si falta mucho, falta poco. ¿Qué entendemos como bien jurídico protegido? Existen diversas concepciones del mismo y después de saber qué significa el bien jurídico protegido, tenemos que aterrizar a cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos. Hay un acuerdo plenario, la doctrina mayoritaria y la doctrina internacional, les pongo el caramelo en la boca, señala que es la correcta administración de justicia, básicamente. Justamente
este elemento, el del bien jurídico, es tomado históricamente por el planteamiento en el siglo XIX, si la memoria no me es ingrata, por el penalista alemán Birbaum. Esta institución del bien jurídico ya quería sobrepasar a la lesión de derechos. O sea, ya no estamos ante una... Actualmente comprendemos que es el delito es una lesión o una puesta en peligro a un bien jurídico protegido, pero antes se consideraba una lesión de derecho. Esa superación tomó una categoría jurídica en 1802 con el Tratado de Feuerbach, padre del penalismo alemán, ya en la etapa científica del derecho penal, quien ya daba una categoría jurídica al bien jurídico protegido. Luego, ulteriormente, en el sistema del causalismo naturalista de von List, esta categoría jurídica tuvo mayor preeminencia y practicidad. Recordemos que el bien jurídico tiene esa característica crítica que va a ser una barrera infranqueable para la política criminal que vaya a realizar el legislador. Es por eso, voy a poner a colación en la obra del doctor y maestro a quien apoyo en la cátedra que hizo mención el compañero Cristian, el doctor Raúl Parión Arana. Y en una sistematización introductoria, habla del bien jurídico protegido como el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia bajo la línea de Caro Young, Manuel Abanto Vázquez, Caro Coria, entre otros. Sin embargo, también están otras posiciones. Hay autores como Percy García Cabero, que de buen calibre académico, autores como Fidel Mendoza Yamaponca, quien tuve el honor de ser asesorado, quien menciona diversos puntos, por ejemplo, el orden socioeconómico, el tráfico ilícito de bienes, la salud pública, el bien jurídico protegido del delito previo, el mismo, a priori, y el delito de lavado de activos como delito pluriofensivo. Esto que menciona puntualmente Víctor Prados Saldarriaga. ¿Por qué quiero hablar de este elemento del bien jurídico antes de hablar del delito fuente que vaya a ser en los siguientes acápites que tendremos? Puntualmente, si vamos a hablar o vamos a tomar al tráfico ilícito de bienes como bien jurídico protegido, vamos a limitar a los tipos penales como delito fuente. Si vamos a hablar a la salud pública, va a ser prácticamente imposible extrapolar el bien jurídico protegido a lo correspondiente del artículo 10, donde habla el tráfico ilícito de armas. Así que cuando hablamos de un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, tenemos esta amplitud para la aplicación político-criminal de señalar cuál es el delito fuente en el ilícito en materia de discusión. Es por eso que suscribimos nuevamente este extremo del bien jurídico protegido y hay que entender que nuestro sistema o el sistema del Código Penal de 1991 que actual tenemos tuvo un corte finalista, en efecto. Sin embargo, la preeminencia del finalismo de Belzel terminó con la ponencia de Klaus Roxin en los mediados de 1970, poco más, para la aplicación de una nueva corriente de pensamiento epistémico que ha, en palabras de Hurtado Pozo, bajo la ley importada, hemos tenido ese rezago. Hablo nada más y nada menos del funcionalismo de naturaleza y de corte político criminal. Y acá entramos a otro aspecto discutible y debatible y opinable. Cristian, me comentas el tiempo pertinente, si acaba o no. Sin embargo, voy a poner esta última cereza en el pastel. Al hablar de un funcionalismo político criminal, estamos hablando de un sistema no cerrado, a diferencia del libro o la obra de Gunther Jacobs de un funcionalismo normativo, estamos hablando de un sistema abierto, o mejor dicho, un sistema con menor grado de ontologismo. Y ese menor grado de ontologismo de contenido lógico va a ser a causa de tener una prevalencia por la resolución de conflictos que la misma palabra político-criminal dice. Es por eso que cuando hablamos de la faz negativa de la punibilidad, vamos a hablar de excusas absolutorias por facciones o por razones en materia política criminal. Lo mismo sucede acá. Para poder tener un delito fuente, tenemos que hablar de razones político-criminales que van a permitir luchar contra esto. Y la razón historiográfica, obviamente, era el narcotráfico principalmente, el tráfico ilícito de drogas. Y cómo no, esto es un derecho penal, evidentemente, de segunda velocidad.
Pero este punto lo hablaremos más adelante. Muchas gracias, estimados. Excelente, Edgar. Buena intervención referente a los 5 minutos de la introducción. Has abordado buenos tópicos referente a la evolución dogmática, algunos objetivos, alguna política criminal que ha ido evolucionando durante la coyuntura de estos actos ilícitos. Muy bien, a continuación damos el acceso al audio a Dunga Ventura para efectos de que emita su introducción de 5 minutos en este conversatorio. Bien, querido Cristian, en primer lugar, agradecer por tu gentileza de invitarme para intervenir en este conversatorio inicial y saludar a la Asociación Derecho en Línea del cual presides. Veamos. Edgar, que tal, mucho gusto, futuro colega, ha esbozado algunos ítems respecto a la dogmática penal. Mi persona, para no redundar en el tema, vamos a explicar algunos puntos del cual abordaremos en el transcurso de la presente exposición, que es objeto del tema. Veamos. Concretamente, la pregunta sería, ¿qué delitos, como el tema mismo lo señala, tienen aptitud o tienen la cualidad para ser considerados como tal o generar activos ilícitos que sean materia del delito de lavado de activos? De 1991, no advertimos una tipificación estricta del delito de lavado de activos. No obstante, posteriormente, concretamente en 1991, el 12 de noviembre, mediante, a ver, un segundo, ya, el decreto mediante el decreto legislativo 732, no como tal, pero sí advertimos tipificación concretamente en la incorporación 2B, 296A y 296B, donde se tipificaba ya digamos, el lavado de dinero, en los actos de ocultamiento, pero concretamente para el delito de tráfico ilícito de drogas. Posteriormente, esto se ha excluido de esta base legal y nosotros vemos que justamente como lo mencionó Edgar, en la ley de lavado de activos del año 2002 ya se establece una serie de delitos catalogados como tal, como delitos presentes. Sin embargo, podemos advertir que hay una cláusula abierta respecto a los parámetros para nosotros considerar qué delitos tienen esta cualidad y qué delitos no. La tipificación sustantiva en nuestro catálogo penal no se establece los parámetros, ni tampoco se establece el conjunto de estos delitos. Únicamente se establece, por ejemplo, los más conocidos como el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, el proxenetismo, se establece también la trata de blancas, delitos funcionariales. Sin embargo, existe una problemática evidentemente, por ejemplo, con el delito de peculado de uso o el delito de colusión simple, el cual, si bien es cierto, son delitos funcionariales, pueden llegar a consumarse, no obstante, no produce, digamos, activos ilícitos, el cual pueden ser objetos de delito de lavado de activos. Sin embargo, en la doctrina se ha tratado de, digamos, subsanar esta cláusula abierta, estableciendo ciertos criterios como, por ejemplo, el principio de legalidad, como, por ejemplo, el grado de realización del delito. ¿Por qué? Porque en el acuerdo plenario, por ejemplo,
2-2011, nos establece que también aquellos delitos que se quedan en el grado de realización en carácter de tentativa pueden tener como consecuencia el delito de lavado de activos. Entonces, en el transcurso de la presente exposición, nosotros abordaremos estos parámetros que podemos, digamos, utilizar para poder determinar cuáles de los delitos que existen en nuestro sistema penal pueden tener la cualidad de generar activos ilícitos y como consecuencia el delito de lavado de activos. Excelente, Dunga, excelente intervención referente a la introducción. Hemos mencionado las evoluciones, algunos parámetros, un acuerdo plenario. Una pequeña acotación, Dunga. Parece que tu internet está un poco inestable. Por ahí quizás lo puedes mejorar porque tu cámara se está medio quedando para efectos de que sea todo profesional el conversatorio. Muy bien. Excelente intervención. Me ha gustado, muy buena. Así como Edgar. Asimismo hemos acabado con las primeras intervenciones de la introducción. Ahora daremos acceso referente a la carnecita, a lo que muchos requieren, ¿no? A la exposición central. Estimado Edgar, tienes aproximadamente 20 minutos para profundizar este tópico referente a los actos ilícitos susceptibles, al delito de lavado de activos. Muchas gracias, Cristian. Interesante la postura del compañero Duncan, explicativa sin duda alguna e ilustrativa. Bien, tengo una serie de ideas, entendiendo que esta es un conversatorio, una tertulia, un panel entre amigos y colegas. Acá pongo a la palestra algunos aspectos que me causan interés, como lluvia de ideas, y ulteriormente en estos 20 minutos, si mal no estoy, les compartiré o les daré algunas opciones como qué es y qué no es un delito fuente del delito en cuestión, del blanqueo de capitales, del lavado de activos. Muy bien, hay un libro que lo recomiendo fuertemente. Es este, intitulado La expansión del derecho penal, del doctor de la Pompeu Fabra, Jesús María Silva Sánchez. En esta obra, que es más bien de una naturaleza ensayística, con esa predilección y carácter genial de un erudito, o mejor dicho, de un sesudo, o de esa cranioteca inefable, que menciona o trata puntillosamente al derecho penal de tres velocidades. Acá, para hacer un prolegómeno en el asunto, porque fue replicado por otros autores. Por ejemplo, hay un autor que también ha desarrollado un poco más sobre el derecho penal y la expansión de las mismas, que es Jesús, Luis Gracias Martín, otro profesor español. En fin, el punto es, actualmente o en nuestras cátedras usualmente nos enseñan sobre el derecho penal de primera velocidad. Recordemos estos delitos de sangre, o como Raúl Zaffaroni llama los delitos groseros. Estos delitos de complejidad o de ejecución más viable o fácil para poder detectar y tratar. Pero con el advenimiento del tiempo, el progreso y la evolución no solamente llega para con las cuestiones bonachonas que son en nuestro terruño, sino también para las actividades lacerantes, es decir, la actividad criminal. Ya recordarán ustedes a la Escuela de Chicago, Sutherland y la identificación en Norteamérica sobre los delitos de cuello blanco, tanto en el sector público como en el sector privado. Estos mismos han mostrado un desarrollo, una evolución para la comisión de ilícitos penales de mayor complejidad. ¿Y qué hace el derecho penal? No se va a quedar en ese derecho penal decimonónico, donde se trataba principalmente los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos patrimoniales a grosso modo como el hurto y robo, delitos contra la libertad sexual. Ahora estamos frente, por eso, por ejemplo, el convenio de Palermo, el convenio de Mérida, entre otros son de 1988, 89, las 40 recomendaciones de Gafi, ahí ya entrando para los 2000. Entonces, estamos viendo que existe una criminalidad de mayor complejidad, las organizaciones criminales. Ya no nos quedamos con la banda criminal, tenemos ahora el tópico de la organización, el ilícito de la organización criminal.
Y ahí entra la segunda velocidad que menciona Silva Sánchez, que es el análisis o el adelanto de las barreras punitivas. Aún se mantienen las garantías propias de un Estado constitucional, social y democrático de derecho. Sin embargo, vamos a aumentar unas mayores barreras punitivas que podemos verlo de la siguiente manera. La vigencia o la presencia de los delitos de peligro. Y en exclusiva o lo más discutible, la constitucionalidad de los delitos de peligro abstracto, donde es una presunción iure et de iure. Este es un punto. Luego también nos pasamos a la tercera velocidad. Por ejemplo, la segunda velocidad también va para las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y la tercera velocidad, entiendo yo, salvo mejor parecer y propiciando las palabras de la doctora Rosa Mávila León, es este aspecto. Lo que inició en el fin del siglo pasado, la obra que identifica el fenómeno del derecho penal del enemigo. Y el derecho penal del enemigo ya es otro extremo también de una discusión eterna, porque ciertamente Jacobs dice, yo identifico el fenómeno, pero paralelamente hay un efecto discursivo que parece legitimar, y por ejemplo, para los casos de terrorismo, y bueno, este es un aspecto que no voy a adentrarme porque estamos hablando del delito de lavado de activos, pero estamos acá resaltando que estamos ante un derecho penal de segunda velocidad. Ahora, la criminalidad corporativa. Es más, el libro de Percy García Cabero, el sacado del año pasado, poco más, el derecho penal económico, parte general, es un intento o es un esbozo de mantener la teoría del delito de acuerdo a las nuevas formas de criminalidad. Entonces, el delito de lavado de activos es, creo yo, es un derecho penal de segunda velocidad, donde se aplica un derecho penal de segunda velocidad, donde se adelantan las barreras punitivas o de punibilidad en cuanto a, por ejemplo, elementos como la autonomía procesal. Ya sabemos todos o tenemos entendido que la autonomía procesal va a permitir que no haya una cosa juzgada ex antes del ilícito penal, sino va a haber una prueba indiciaria. Principalmente los procesos por lavado de activos se dan por pruebas indiciarias, que en el juicio oral tiene que enervar la presunción de inocencia. Entonces, este elemento también es muy importante. Otros dicen que existe la autonomía sustantiva. Sus autores como Parión Arana hablan de su inconstitucionalidad por un mero hecho del principio de legalidad. Porque ¿cuál es la dogma? El dogma es nuestro código, la ley. Y hablando de código y ley, no pensemos que el lavado de activos solamente va a ser regulado por una ley especial. Y aquí es otro punto en el tintero. El lavado de activos y relacionado al delito fuente también puede estar en el Código Penal. Acá yo pongo la pregunta a todos ustedes, ¿no? ¿Por qué el delito de lavado de activos en nuestro caso está en una ley especial y en Alemania y Argentina, por ejemplo, están en el Código Penal, en el texto punitivo patrio, como diría Peña Cabrera? Este es un punto a discutir. Otro, a ver, déjeme avisar, el tipo normativo. Otro elemento, otro extremo, ya sería un tercer punto, es el desarrollo de la autonomía procesal, si esta, o el delito fuente, ¿qué es? ¿Qué es? Es un tipo, me van a decir, pero Edgar, el delito fuente está ahí, artículo 10, es un elemento objetivo del tipo penal. Recordemos que el tipo penal y su desarrollo se dio con mayor apogeo en el siglo, yendo para 19, fines del siglo XIX, 1880 y tantos, a ver, 1886, con Ernst von Felling, con la doctrina de delito tipo. Ahí es cuando se habla de este desarrollo, no de la tipicidad, ojo, del tipo penal. Entonces, bajo esta escuela causalista, naturalista, porque existe otro causalismo valorativo neocantiano, se desarrolla en los elementos del tipo objetivo y acá tenemos elementos normativos, elementos también descriptivos, los ya acá nuestros manuales ya nos aclaran qué es cada uno. En el caso del elemento normativo va a haber un juicio de valoración por sobre el mismo tema. Un tema discutible, porque a veces dicen el tema descriptivo también tiene unos rezagos de valoración, pero esta es otra discusión. Ahorita estamos con el delito fuente. Ven que tanta riqueza o tantos elementos tiene estas instituciones que están concatenadas, no son ajenas una de otra. A ver, existen otros aspectos que quisiera desarrollar, pero vamos a respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo,
En el artículo 10 nos mencionan lo siguiente. Acá señala, el lavado de activos es un delito autónomo y demás cuestiones. Con los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. Acá da una interpretación y la diferencia con el delito de receptación, porque muchas veces en nuestras cátedras y en nuestros cursos de penal económico tenemos que diferenciar cuándo estamos frente al delito de receptación y cuándo estamos ante el delito de lavado de activos o blanqueo de capitales. Estas respuestas me dirán, bueno, ambos generan ganancias, pero la historiografía político-criminal es distinta. La finalidad o el elemento teleológico de la norma bajo un aspecto interpretativo es distinto. Acá, como bien ha señalado y ha ilustrado el compañero y amigo es prontamente Dunga, estamos frente a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas. Inicialmente era con el tráfico ilícito de estupefacientes. Luego se vio aumentando de tal manera que estamos viendo los nuevos tipos de organización criminal. Les comparto, estimada comunidad jurídica, quienes están presentes, quien habla es colaborador en la página Justicia Penal, encabezada por el doctor Parión Arana. Y acá hemos hecho, me adscribo un poco a la autoría, una diferencia básicamente con que esboza Manuel Abanto Vázquez para señalar cuándo estamos frente al delito de receptación y un delito de lavado de activos. Porque ambos bienes jurídicos, bajo convenio o bajo doctrina mayoritaria, es la administración de justicia. Bien. Ambos sancionan los actos de adquisición, recepción, ocultamiento, transferencia. Ojo, este libro de delito de lavado de activos, análisis crítico, es de 2017, un poco después de algunas de las reformas que se está mencionando. E igualmente, cuentan con doble dolo. O sea, estamos diciendo que el bien jurídico, el tipo objetivo, el tipo subjetivo, a grosso modo resultan ser los mismos. Sin embargo, lo que va a diferenciar medularmente es el delito fuente. Acá estamos haciendo una diferenciación de naturaleza cuantitativa. ¿Por qué? Porque en el lavado de activos son bienes jurídicos de mayor injusto penal. Además, recordemos, como menciona el doctor Prado Salderraga, el delito de lavado de activos es uno de naturaleza pluriofensiva. O sea, tiene un margen mucho más amplio. En cambio, en el delito fuente de receptación estamos frente a un bien jurídico patrimonial y en caso de receptación agravada, libertad individual. Acá ya estamos viendo un sector límite y no es un conjunto dentro de uno, son excluyentes. Hay que ver esto. Y otro es que uno es delito de resultado y otro es delito de intención. Bueno, acá también hay que guardar nuestras reticencias porque el artículo primero y segundo es de acto, ¿no? Pero bueno. Concurso. Existe una relación de especialidad por lo que solo habría concurso aparente. O sea, cuando estamos frente a eso, no vamos a decir que es un concurso ideal, no es un concurso real, con menos continuado, es un concurso aparente. Cosa bastante irónica porque el concurso aparente realmente no es un concurso. No existe concurso de delitos que ponderar porque en efecto el que primaba desde primigeniamente siempre fue el delito de lavado de activos. Ese es un elemento muy interesante que les comparto, estimados compañeros. Así que ya vamos viendo, vamos viendo algunas diferencias en cuál es un delito un delito fuente que se vaya a excluir. El artículo 10, por ejemplo. Bajo esa misma línea, les comparto otro enlace de la Cátedra Pariona, en el cual vamos a analizamos con los alumnos un poco de si el delito de hurto puede ser considerado como delito fuente de delito de lavado de activos o como delito fuente de delito de receptación. Y acá estamos viendo que es para lo segundo, no para lo primero, por las mismas razones. Y hay una jurisprudencia que avala el contenido doctrinario, porque la doctrina que se planteó fue el 2017 y la resolución de la Corte Suprema es del 2019. Entonces ya vamos bajo una línea coherente, ¿no? Ya tenemos una diferenciación, elementos que son los bienes jurídicos y demás cuestiones que tratar. Y por último, les comparto, no sé si puedo compartirlo porque no me carga. Bueno, lo voy a comentar simplemente, lo dejo acá a boca de buen oidor.
El delito fuente, de acuerdo a la casación 92-2017 de Arequipa, nos menciona que el delito de fraude en la administración de las personas jurídicas no constituye delito fuente de lavado de activos, por no estar contemplado expresamente en dicha disposición, pero también porque para ser un delito fuente de este mismo, tiene que dar generar ganancias ilegales. Y acá en la casación que menciona 92-2017 lo desarrolla con mayor amplitud para que puedan comprenderlo a cabalidad. Entonces, ya estamos excluyendo qué no es, porque está clarito qué puede ser, porque está en la norma, pero hay otras cosas que no están en la norma y tiene que analizarse de acuerdo al caso, de acuerdo al acervo probatorio, como no. Y como no, también recordar que como será la presunción de inocencia se enerva a través principalmente de pruebas indiciarias, hay un criterio tripartita, hay un pilar tripartito que el acuerdo plenario del 2017, me corrigen o no, ha mencionado. Entonces, ya sabemos qué es y qué no es respecto al delito de lavado de activos. Eh, Tengo algunos puntos, por último, no sé cuánto tiempo me queda, estimado Cristian, pero quiero poner a colación el artículo del año pasado de Ragués Ibáñez e Ivo Cucavilca, lo comparto, donde habla sobre la organización o grupo criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales. Y acá hablando con Marcelo Camargo, me pareció muy intrincado el asunto y hay que ahondar más y le invito al público presente para que nos nutramos y podamos asentar una respuesta preliminar, ¿no? Una respuesta tentativa. Por ejemplo, si asumimos que la organización criminal, al ser un ilícito penal, formar parte de una organización criminal, bajo la estructura que ya conocemos por el marco temporal, la cantidad, la finalidad y demás cuestiones, normativamente hablando, se ve viable que sea un delito fuente de lavado de activos. Pero yo les pregunto, formar parte de la organización criminal per se, por ejemplo, Perico de Palotes forma parte de la organización criminal, no sé, los Morochucos, ya es un delito fuente dentro del conocimiento que tenemos, que es es la cuestión de generar ganancias ilegales. Y acá entra el debate, porque la organización criminal es como una persona jurídica, en el sentido de que busca lucrarse. La finalidad, uno forma una organización criminal no para, bueno, principalmente, ¿no? Idealmente se entiende que una forma la organización criminal para poder tener ganancias a través de diversos medios, financiamiento ilegal de partidos políticos, delitos contra la administración pública o delitos más groseros como son los delitos de tráfico ilícito, tráfico de armas o tráfico de drogas, estas cuestiones. Sin embargo, acá la pertenencia per se de una organización criminal no forma parte. O al menos yo pienso eso. Uno, al estar, ya si pruebas que uno está en organización criminal y el fiscal en su formalización y en su requerimiento acusatorio menciona que bajo esa organización criminal han hecho estas acciones A, B, C, D, E que generaron ganancias, en efecto ya es delito fuente de lavado de activos. Pero tiene que mostrarse eso. Acá, por último, para complejar un poco la situación, está la cuestión de los sistemas autopoéticos. Acá esta tesis de Maturana y Niklas Luhmann de la primera fase de Jacobs, porque Jacobs pasó de una fase sociológica a una fase hegeliana, ya lo dijo Schunemann en el 2014. Ese sistema autopoético, hay un libro intitulado, acá les voy a compartir, se intitula El delito de organización criminal injusto del sistema y autopoético de Víctor Pastón y Aypen Zapata. De Editorial Ideas, y al ver que es de Editorial Ideas, veo que es del año 2019 aproximadamente, 2017, ese intervalo de tiempo. ¿Y qué quiere decir cuando estamos frente a un sistema autopoético? Un sistema que una organización criminal en este caso, que se autogenera y se regenera. Por ejemplo, acá dicen, en las características clásicas, temporalidad, finalidad, estructura de tarea de los miembros y los integrantes, no menciona que cuando se elimina la organización criminal, esa organización criminal en un futuro vaya a volver. Por ejemplo, A, B, C, D forman una organización criminal, ya son más de cuatro. Ya. Las cabecillas y a través del sistema de los operadores jurídicos primarios, secundarios y terciarios,
desintegran esa organización criminal. Pero esa finalidad, ese cúmulo, esa idea, se vuelve a tornar, vuelven de otra manera, con otra etiqueta, pero es la misma, es el mismo fenómeno. Y esto hay que discutirlo, sin duda alguna. El delito fuente es un extremo sin duda debatible y opinable para todos nosotros, más cuando hablamos de un acervo probatorio. Sin embargo, acá hay que seguir lo que decía el profesor y maestro Pedro Dorado Montero Arauca, que el derecho penal resulta ser el protector de los criminales, en el sentido de que en el derecho penal se van a dar respetar las garantías de los mismos, o como diría Frank von Liszt, allá por el siglo XIX y XX, el derecho penal, la política criminal resulta ser la carta magna del delincuente. Imagínense ustedes. Yo diría la carta magna del ciudadano, porque todos somos sujetos activos en potencia. Por ende, aumentar las barreras de punibilidad como se dan en el caso de los delitos fuentes tienen que estar fundamentados por el legislador y hay que revisar los proyectos de ley, porque si no revisamos esos proyectos de ley, vamos a advertir, por ejemplo, en mi caso que he advertido en la modificación del delito de robo agravado, habían falencias en su discurso de legitimación y al final fue aprobado. Esos puntos dejo en el tintero. Muchas gracias por el tiempo. Excelente, Edgar, excelente intervención referente a la explicación profunda. Has abarcado buenos tópicos referente a cuello blancos. Recordemos pues que ahí estaba involucrado tanto jueces, fiscales, abogados, donde integraba una organización criminal y cobraba dinero a cambio de favorecer favores, ¿no?, a los investigados en los procesos judiciales. Pero ¿qué hacían esos dineros de lavado? Lo lavaban a través de empresas fachadas, a través de testaferros, y me hacía recordar también a un autor donde decía, si yo tengo una planta malograda, no tengo dos tópicos, uno lo planto en el desierto y el otro lo planto en la selva. Si está malograda y lo planto en la selva, va a malograr el resto de las plantas. Y si lo planto en el desierto, se va a secar y no va a producir. Entonces, el lavado de activos es eso, ¿no? Yo lo planto en la selva para efectos de que evidencie de que se está pareciendo a los demás, se está involucrando en los demás. Entonces, trata de facharlo. Es algo dualista referente a estos delitos de lavado de activos. Comentabas que no está regulado por una ley especial. También hablabas algunos tópicos referentes, ¿no?, al delito de lavado de activos y algunas receptaciones, algunas semejantes, referente al autor Manuel Abanto Vázquez. Me pareció muy interesante algunos primeros tópicos de la Administración de Justicia, cómo se sancionaban estos actos, el doble dolo referido a estos actos ilícitos. Me ha gustado mucho referente a ello. Ahora damos pase a Dunga para que nos cuente estos tópicos del segundo tópico referente a los 20 minutos. Estimado Dunga, te escuchamos. Gracias, Cristian. Me pareció espectacular el desarrollo que ha realizado Edgar. A mí me encanta la dogmática penal, es exquisita, emocionante, y lo más bueno de la dogmática es siempre su construcción y su constante dinamismo. Veamos, el Edgar hablaba respecto al bien jurídico que regula el delito de lavado de activos, por ejemplo, que tiene una naturaleza de carácter pluriofensiva, claro está, no deja de tener razón, y entre otros varios tópicos del desarrollo de la dogmática penal. Veamos, eh, ahora en referente al tema que nos convoca el día de hoy, respecto a aquellos delitos o qué delitos del Código Penal y leyes que tienen de naturaleza penal, que tipifican actos de naturaleza delictiva, tienen esa cualidad de poder generar activos ilícitos para poder, como consecuencia,
sobrellevar el delito de lavado de activos. Bien, la propia ley hace una exclusión del catálogo que tenemos nosotros del Código Penal, en este caso que es la receptación, que muy bien, elegantemente Edgar lo ha precisado, señalando que la distinción está en su bien jurídico. Veamos, ahora, como lo mencionaba en el carácter introductorio, no existe o existe una cláusula abierta respecto a aquellos delitos que tendrían esta cualidad para poder generar activos ilícitos y como consecuencia del delito de lavado de activos. Entendamos, de conforme con el acuerdo plenario 3-2010 y el acuerdo plenario extraordinario 1-2017, que los activos son aquellos eh, capitales productos de aquellas infracciones a la ley penal. Entonces, veamos, en el ámbito de la doctrina se ha hecho una distinción de que los capitales como consecuencia del delito de lavado de activos o que serían objeto del delito de lavado de activos sería el capital negro o el capital sucio. La distinción radica en que el capital negro, por ejemplo, puede provenir incluso de actividades lícitas, por ejemplo, siempre y cuando su característica esencial consiste en que estos bienes adquiridos con este capital se mantienen a expensas del control del fisco, ¿correcto? Entonces, estos bienes que han sido adquiridos mediante el capital de una actividad económica regular por el agente, ya sea persona jurídica o persona natural, vendría a ser un capital de carácter negro. Su distinción radica con el capital sucio en que esto sí viene a ser proveniente de actividades ilícitas. Por lo tanto, estableciendo ya una diferenciación y una especificación mucho más exacta, diríamos que los capitales que conllevarían o que serían objeto del delito de lavado de activos serían el capital sucio. Ahora, como lo señalaba, al existir una cláusula abierta, el Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017, concretamente en su fundamento 14, ha tratado de desarrollar 3 criterios para poder nosotros hacer la distinción entre aquellos delitos que tienen cualidad para generar activos ilícitos como consecuencia, el delito de lavado de activos, y aquellos no. Veamos, el primer presupuesto, digamos de esa forma, es las actividades criminales de despojo, en el cual está, por ejemplo, el robo, la extorsión, la estafa, entre otros. Entonces, sin embargo, como la propia ley del delito de lavado de activos del año 2022 excluye al delito de receptación, que ha sido abordado por Edgar, pasamos al siguiente. Dice, también uno de los presupuestos para nosotros poder diferenciarlos es las actividades criminales de abuso, entre las cuales está, por ejemplo, el delito de peculado. Y aquí quiero centrarme a abordar el delito de peculado. Como ustedes saben, hay 2 modalidades, que es el delito de peculado por apropiación y de uso, ¿correcto? Entonces, evidentemente, en este caso, tendría que ser ya el delito de peculado consumado en este caso, por apropiación, no habría ningún debate en ese extremo, pero sí en el ámbito de la modalidad del uso. ¿Por qué? Porque en el delito de peculado de uso, propiamente, no se busca adquirir un activo propiamente, sino un bien del Estado, para que tú la incorporas al ámbito de tu organización y de esa forma poder usufructuarlo. No tienes la finalidad, digamos, de disponerlo y adquirir, digamos, bienes pecuniarios o efectos pecuniarios, sino netamente de uso. Y nos vamos, por ejemplo, al artículo, en este caso al artículo 2 de la ley de lavado de activos, donde te precisa lo siguiente. Si nosotros vemos, ¿no? Si se presenta un caso del delito de peculado de uso, estaríamos, y queremos adecuarlo a un lavado de activos, estaríamos ante una modalidad de transferencia, por supuesto que no, conversión tampoco, porque evidentemente lo estás usufructuando el bien, estaríamos hablando entre ocultamiento y tenencia, ¿correcto? Artículo 2 de la ley 27765.
Y el artículo 2 te señala lo siguiente, veamos, el que adquiere, utiliza, guarda, custodia, mira, custodia, guarda, utiliza, ahí está el verbo importante, recibe, oculta o maneja en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce, ahí calza el delito de peculado de uso. Puede presumir con la fin, aquí está el punto en debate, cuya finalidad es de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Entonces, evidentemente, si bien es cierto, muchos dirán que subyacentemente el uso del bien involucra también la evitar su identificación, su incautación y su decomiso. Sin embargo, estamos en el derecho penal, el cual nosotros no podemos, digamos, expandir nuestro punto de análisis más allá del principio de legalidad. Por lo tanto, como la finalidad en este caso, en el peculado de uso, es eminentemente la usufructuación del bien del Estado, más no de evitar su identificación, su incautación o su decomiso, a mi parecer, el delito de peculado de uso, en este caso, estaría ingresando, no estaría o no reúne la cualidad de delito fuente para generar el delito de lavado de activos. Sigamos. Punto. Ahora, en el mismo espacio, en actividades criminales de abuso, vemos la concusión, no hay ningún inconveniente. En el ámbito de la colusión también vemos otro punto. Ustedes saben que existe dos tipos de colusión, ¿correcto? Colusión simple y la colusión agravada. Vamos, en el ámbito de la colusión agravada, nadie va a dudar que genera activos ilícitos que eminentemente van a generar o van a tener como consecuencia el delito de lavado de activos. Sin embargo, el inconveniente viene a ser en el delito de colusión simple, en el cual no hay un perjuicio al patrimonio del Estado. Entonces, digamos, no todos los delitos funcionariales van a o tienen la cualidad para poder generar activos ilícitos y como susceptibles del delito de lavado de activos. Entonces, y hasta, asimismo, hay delitos que, por ejemplo, como el delito de peculado, la modalidad del peculado de uso y el delito de colusión en su modalidad de colusión simple, no van a reunir estas cualidades para poder generar activos ilícitos susceptibles del delito de lavado de activos. Entonces, podemos ver que como en palabras del propio Edgar, que manifestó, donde nosotros para poder determinar si es que es el injusto penal, en este caso, delito fuente, provoca o trae como consecuencia susceptibilidad del delito de lavado de activos, tendríamos que analizarlo caso por caso y teniendo en cuenta muy bien los hechos por los cuales se está siguiendo el proceso. Veamos. En ese apartado, el acuerdo plenario extraordinario en su fundamento 1-2017, en su fundamento 14, especifica también el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, entre otros. También atañe a ello, como tercer presupuesto, para poder diferenciar esa cualidad, las actividades criminales de producción. Finalmente, este presupuesto ha sido uno de los que ha germinado el delito de lavado de activos. Evidentemente, el tráfico ilícito de drogas es uno de ellos, tráfico ilegal de armas, la trata de personas, la minería ilegal, entre otros, ¿correcto? Entonces, en su intento de poder, digamos, ajustar la cláusula abierta que nosotros tenemos respecto a aquellos delitos del Código Penal que deben o que tienen la cualidad de generar activos ilícitos susceptibles del delito de lavado de activos, la doctrina jurisprudencial ha desarrollado, por ejemplo, estos tres presupuestos en el Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017. Sin embargo, es evidente que únicamente la ajusta, pero no establece cuáles son los criterios. Como podemos ver, sigue abierta la cláusula en el delito de peculado, de uso, sigue abierta en el delito de colusión simple,
Sin embargo, si bien es cierto, ha establecido, no obstante, se sigue manteniendo esta cláusula abierta. Ahora, yo personalmente he visto algunos puntos que podríamos usar nosotros para poder, digamos, establecer estos y seguir estos criterios y de acuerdo a ellos poder diferenciar estas cualidades de delitos que pueden. Cristian, me avisas la hora, por favor. Sí, Dunga, normal, pues tú ya te quedas 5 minutos. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, poder diferenciar y poder establecer que pueden generar activos ilícitos susceptibles del delito de lavado de activos. Veamos, uno es el principio de legalidad. Evidentemente, el delito tiene que estar regulado como tal en el Código Penal. Atendiendo al tiempo, me voy a apresurar un poco. Otro punto que yo veo importante es el grado de desarrollo del delito. Por ejemplo, podemos encontrarnos ante cualquier delito del sistema. Sin embargo, no todo, en el momento de la ejecución de los mismos, no todos ellos, incluso delitos que evidentemente son susceptibles del delito de lavado de activos, se obtiene como consecuencia, como su resultado, activos ilícitos o capital, ¿correcto? Entonces, incluso el acuerdo plenario 3-2010 ha establecido de que incluso los injustos penales precedentes, en este caso el delito fuente, no es necesario que esto se consuma. Lo establece así y lo señala de que la tentativa también puede ser susceptible de lavado de activos, es decir, la tentativa en el delito precedente, siempre y cuando reúna las características razonables para que pueda producir activos ilícitos y que estos puedan ser evidentemente pues convertidos, transferidos, ocultados y finalmente tenidos por el real propietario, ¿correcto? Entonces, pero nosotros vemos, esto puede pasar en todos los delitos o también se pueden disminuir un poco más en el ámbito de los actos preparatorios. Entonces, evidentemente, por ejemplo, un claro, veamos, resulta un caso donde se busca eh, una revolución en un país, un alzamiento en armas, y se ha comprado, no sé, 100, 200 armas, ¿correcto? Entonces, sin embargo, pasa una serie de procedimientos, se les limita y por lo tanto no llegan a ejecutarlos. Sin embargo, estas armas son productos de evidentemente, compras informales. Entonces, se llega a ocultar este conjunto de armas y la teleología, en este caso de la actividad, no se lleva a cabo. Entonces, como consecuencia de ello, estos actos de conseguir este conjunto de armas vienen a ser actos preparatorios para el delito de alzamiento en armas. Sin embargo, al no llegar a hacerlos y ocultar en este caso, las armas, ya vendría a configurarse un delito de lavado de activos. Entonces, por lo tanto, se puede incluso en tipos penales que llegan a actos preparatorios incluso, pueden pueden generar activos ilícitos susceptibles de lavado de activos. A ver, bueno, ahora en los tipos penales. Tipos penales de carácter, me quiero centrar en los tipos penales de carácter doloso culposo. Veamos, únicamente el delito de lavado de activos es un delito de carácter doloso, ¿correcto? Y el Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017 ha establecido o ha excluido el elemento interno trascendente. Es decir, el dolo, ya no va a existir el dolo y el elemento interno trascendente, sino únicamente dentro del dolo está incorporado el conocimiento y la voluntad de poder convertir, transferir, ocultar y tener el bien como consecuencia de una actividad ilícita. Entonces, ya vemos la unificación del elemento interno trascendente al dolo. Ahora, y por consecuencia vemos que aquellos tipos penales que han sido efectuados mediante una ejecución culposa no podrían, digamos, generar activos, no tendrían la cualidad
para poder generar activos ilícitos susceptibles del delito de lavado de activos. Justamente, ¿por qué? Debido a que esta persona ha ejecutado culposamente, es decir, no ha realizado con conocimiento y voluntad y por lo tanto, digamos, incluso el uso de esos efectos como consecuencia de la actividad culposa no vendría a ser con la finalidad de convertir, transferir, ocultar o tener. Simplemente sería también un uso de estas actividades, de este capital, de carácter culposo. Ahora, también algo muy importante que quiero resaltar en este caso es que la sentencia plenaria casatoria 1-2017 y también el acuerdo plenario 1-2003-2010 han establecido que la gravedad, en este caso, la gravedad del ilícito y el quantum no resulta, digamos, importante para poder distinguir de qué activos o la cantidad de activos que se puede generar como consecuencia de una actividad delictiva pueden, digamos, sustentar o producir el delito de lavado de activos. Por ejemplo, puede ser, pues, no hace una distinción exacta, entonces deja también una cláusula abierta para poder determinar que incluso puede ser, pues, 1000, 2000, 500, entonces ese punto también hay que tenerlo en cuenta. Eso sería, Cristian, los puntos que desarrollo. Muy bien, Dunga, referente a la exposición central, referente a estos delitos que tienen cualidad para generar actos ilícitos. Se han abordado buenos tópicos, acuerdos plenarios 3-2010 y 1-2017, también referente a lo que viene a ser el peculado, ¿no? Recordemos que en el contexto del lavado de activos, el peculado pues puede ser considerado como el delito previo o fuente de lo que derivan a las ganancias ilícitas que intentan legitimar. ¿A qué me hago referencia? Que el lavado de activos requiere una existencia de un delito previo y en el caso de peculado pues puede ser una de las opciones que consideran. Tiene aquella dualidad, pero mayormente se da por funcionarios públicos, ¿no? Que agarran apropiación ilícita y lo legitiman mediante lavado de activos. Asimismo, también se dio un caso del caso Orellana que involucró pues abogados que consideraban organizaciones criminales de lavado de activos. También, si no me equivoco, el reciente caso ya que se va a dar del caso de Ollanta, también se involucró a un abogado que blanqueó más de 70 millones de soles, el caso de Lavallato, entre otros. También has hablado referente a colusiones simples y un acuerdo plenario en 2017. Excelente abordación. Asimismo, pues pasamos a algunas discusiones a ver qué vacíos legales encontramos en estos delitos de lavado de activos susceptibles y cuáles tienen aquellas cualidades, aquellos que generan estos actos ilícitos. ¿Cuáles son aquellos vacíos? Te escuchamos, Edgar. Muchas gracias, Cristian. Dungan, creo que esta segunda parte genera más controversia porque es hechura tuya. Así que me sumo al tema de colusión simple. En efecto, es un delito de mera actividad. No estamos, hay una confluencia, pero no hay una ulterior, no hay un ulterior enriquecimiento, que a diferencia de la colusión agravada. Sin embargo, vamos a problematizar esto que me comentas. Bueno, que comentas al público. En el caso de peculado de uso, pero cuando comentas sobre peculado de uso, me hace pensar, vamos a forzar la figura, no vamos a forzarlo. A ver, yo soy fiscal y quiero ejercer sí o sí mi derecho, mi ejercicio de la acción penal. Esto calzaría más para un acto de ocultamiento y tenencia, ¿no? Tienes un bien y el origen ilícito per se es el ilícito que tú brindas al ejercer el delito de peculado. Sin embargo, este contraargumento me parece escueto que puedo dar, porque iría en contra del principio de ne bis in idem. Aparte, no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Entonces, esto tiene que ser claramente procesado para el delito de peculado de uso. Y si hay una ganancia ulterior,
y ya puede ser pasible, porque el mismo tipo objetivo me lo menciona, ya puede ser pasible para un proceso de lavado de activos. Pero la peculiaridad de uso también, me sumo también por el tipo de colusión simple. Pero por ahí la discusión, ¿no? Que si puede forzar la figura, creo que sí. A ver, otra cuestión. Habías comentado sobre el dolo, ¿no? El dolo, el conocimiento, el elemento cognitivo y el elemento volitivo. Este dolo que antes en el sistema causalista de von Lise y Belling, el dolo se encontraba en la faz de la culpabilidad, y con el sistema finalista de Belzer, Maura, no, Maura ya era medio causalista, igual que Henkel, bueno, Belzer, Armin Kaufmann, ya suscribían que el dolo, el elemento, ese tipo subjetivo, se encontraba como parte de la tipicidad, bajo ese orden estricto que siempre seguimos, la imputación ulterior al tipo objetivo y la imputación subjetiva. Y es por eso que mucho se decía que el finalismo dejaba vacía la culpabilidad. Y bueno, es un aspecto metódico, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, nosotros cuando hacemos el análisis del tipo subjetivo, o la tipicidad como tal, nos vamos a dar cuenta que asumimos que el sujeto es imputable. Porque si es inimputable, ya de per se no tiene dolo. Pero es una cuestión que ya es de categorías dogmáticas. No, pero hijito, tienes que seguir la metodología y el conocimiento epistémico que nos ha dado la escuela para llegar a la conclusión. Bueno, tiene sus aporías sin duda, pero tiene más virtudes que defectos. Ahora bien, el dolo como conocimiento de voluntad ya per se es un, es un tema de discusión, ¿no? Existe el dolo como conocimiento, dolo normativo, la prueba del dolo de Raguez y Valles, y la tendencia interna trascendente es un elemento distinto al dolo. El dolo va a ser el conocimiento sobre los tipos objetivos del lavado de activos, es decir, el delito fuente, por ejemplo. Y la tendencia interna trascendente va a ser la búsqueda más allá de la consumación. Ok, se consume el delito bajo el conocimiento de criminis y va a haber algo más. Eh, bien, ese es un aspecto que también tenemos que aclarar. Ahora, con respecto al dolo, hay un punto problemático, que es el dolo eventual. En la práctica y bajo derecho a corrección, se ve aspectos del dolo eventual bajo el deber de presumir. Este elemento brinda el dolo eventual, sin embargo, es una cuestión que tiene que estar separada, creo yo, o tiene que ser aclarada, en el sentido de que cuando un autor realiza la acción típica de conocimiento, tiene que tiene que saber que está bajo un riesgo prohibido. Y bajo ese conocimiento, si está en el doble eventual, tenemos que precisar cuáles son los elementos que van a configurar, porque el delito de lavado de activos es de suma complejidad. Por ejemplo, en el último caso que Carlos Coria mencionaba, y llevado por César Nakazaki, um, donde mencionan que la prueba indiciaria no solamente se va a dar bajo una pericia contable, sino bajo una pericia económica. Y esto va a generar una amplitud sobre el conocimiento y la prueba del dolo. Retorno al tema del peculado de uso y colusión simple, me suma a eso, es fenomenológicamente imposible poder cometer el delito de lavado de activos bajo esos tipos penales, el nevis in idem, y bueno, mencionar que el delito fuente evidentemente es o el ilícito fuente es bajo un ilícito eminentemente penal, no es un ilícito civil ni un ilícito administrativo, así que hay que tener esas cuestiones puntillosas aclaradas. Sin más que decir, Cristian, te cedo el uso de la palabra. Excelente, Edgar. Sacar un poquito más sobre la justicia per se, forzar lo que viene a ser la colusión, peculado, y a profundizar un poco sobre el dolo, ¿no? Bien recordemos lo que mencionó el autor Wesley en su página 21 del libro, publicado en 2018. Recordemos que el delito doloso pues constituye una punición de conductas que se producen de forma consciente, o sea, estás consciente de lo que estás haciendo, la voluntad, y estos pues delitos pueden generar actos, actos activos ilícitos, ¿no? Lavados de activos, tienen aquella convicción de generalizar estos actos. Por ejemplo, pues tenemos
eh, que puedas asemejar un delito ya más allá de estos actos ilícitos, lavado de activos. Ejemplo, tengo esa conciencia y voluntad de violar a una menor de edad, pero ¿qué pasa y si esa menor de edad miente su edad? Entonces hay aquel vacío, ¿no? Podemos pues tipificar error de tipo, entre otros ilícitos, pero ¿qué pasa con el dolo? Esa conciencia y voluntad, pero ¿qué pasa por otro lado? Que me ha mentido, entonces no hay aquella convicción que pueda generalizar esa mayor incidencia social, esa conducta del autor que implica mayormente el código, ¿no? Son aquellos tópicos que puedas absolver a tu patrocinado o aquellos que pueden implicar una mayor responsabilidad. Excelente, Edgar. Eh, Dunga, te escuchamos. Bueno, Cristian, excelente las precisiones que ha hecho Edgar. Justamente comparto con él respecto en este caso, al dolo. El propio acuerdo plenario, en su acuerdo plenario 3-2010, en su fundamento 17, primer párrafo nada más establece que también, digamos, la modalidad del dolo eventual, es decir, el delito de lavado de activos, se puede cometer mediante el dolo eventual. Entonces, cuando estamos en ese aspecto, ya, digamos, se ve dos problemáticas, ¿no? En este caso, una problemática de análisis dogmático del hecho, justamente, y de carácter probatorio, porque justamente el aspecto subjetivo no se puede probar, pero sí se puede presumir. Entonces, eh, sobre la problemática en este caso ante una imputación del delito de lavado de activos mediante la comisión del dolo eventual, estaríamos con nuestros mecanismos de defensa primigeniamente se basarían en dos postulados, ¿correcto? Primero, en que si sobre la base del caudal probatorio de la hipótesis acusatoria del Ministerio Público se puede inferir que existió un dolo eventual, o podemos ir incluso a una culpa consciente, que prácticamente, bueno, yo personalmente soy partidario de la distinción de la teoría de las probabilidades, ¿correcto? Si el sujeto eh, realiza una acción y conscientemente presume que va a haber una alta probabilidad de que el resultado sea de carácter lesivo, evidentemente estamos ante un dolo eventual. Pero si es que tiene una probabilidad justamente baja de que no se va a llegar a un resultado lesivo y ahí adherimos algo más que realiza o se esfuerza por realizar las conductas de carácter diligentemente, entonces estaríamos ante una culpa consciente. Entonces, es el primer punto del carácter dogmático y el otro tema de carácter probatorio. Ahora, para concluir, aparte de las cláusulas abiertas que nosotros hemos esbozado, Edgar y yo, en este conversatorio, eh, evidentemente siempre va a ser una tarea titánica para el representante del Ministerio Público y también para el abogado en el planteamiento de su estrategia legal en el proceso penal, que es determinar aquellos parámetros para poder señalar o distinguir qué actos o qué injustos penales precedentes pueden tener la cualidad de generar activos ilícitos y como consecuencias, subyacentemente, el delito de lavado de activos, ¿no? Materializarlo. Entonces, esto aún va a seguir siendo justamente una tarea que el Código Penal no puede abrazarlo. Y ahí es donde yo aboco lo que inicialmente preguntaba Edgar. ¿Por qué razón es que el delito de lavado de activos sea regulado en una ley especial y por qué no en el Código Penal? Justamente porque en el Código Penal o en la ley especial tienes mayor posibilidad, incluso, para que puedas incluir varios aspectos o tratar de cerrar vacíos se puede tener de un delito, como el delito de lavado de activos, que no solamente existe la ley 27765, que es la ley de lavado de activos, sino también
el decreto legislativo 1106. Entonces, yo digo que por su amplitud, el delito de lavado de activos se ha regulado en una ley especial y no en el Código Penal. Sin embargo, actual a la fecha, existe un proyecto donde se pretende incorporar el delito de lavado de activos al Código Penal como un tipo penal en concreto. Si no me equivoco, es el artículo 345. Es un proyecto, claro está, como su nombre lo dice, el proyecto. Sin embargo, debido a su amplitud, ni siquiera ha sido suficiente con la ley 27765 del delito de lavado de activos, sino que se ha tenido todavía que sacar el decreto legislativo 1106 para poder, digamos, ahondar más y tener mucho más componencia normativa de carácter penal y legal respecto al delito de lavado de activos. Sería todo, Cristian. Excelente, Dunga. Referente, sí, muy bien. Se habla bastante sobre la ley que intenta agregar una ley y un decreto, ¿no? Y por qué no está en el Código Penal, pero más o menos intentan integrar ese tópico, el delito de lavado de activos al Código Penal, donde mayormente pues trata de centrarse en la incorporación del delito del orden jurídico, pues si bien recordamos que el sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo es el Estado, en representación de la Procuraduría Pública, que se ve perjudicado, valga decirlo, y donde buscan mayormente esa actividad criminal idónea para generar esos actos ilícitos, ¿no? Como ustedes ya mencionaron, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción de los funcionarios, por ejemplo, el peculado, entre otros tópicos, ¿no? De los objetos producto de estos actos o ganancias o ventajas patrimoniales que se da dentro del lavado de activos. Muy bien, ya para ir concluyendo, te escuchamos, Edgar, en un lapso de 5 minutos. Muchas gracias, estimado Cristian. Gracias, estimado Dunga. Voy a usar el aforismo paucas et bona, poco pero bueno. Así pues, a ver, ordenando algunas ideas, quería hablar, bueno, voy a hablar sobre el tema central que quiero compartirlas a cada uno de ustedes, sobre la parte especial del derecho penal y su correspondiente teoría. Existe una teoría del delito para la parte especial. Y esto no es, y parece nuevo, ¿no? Les dije preliminarmente o principalmente al inicio de esta reunión, de esta charla bastante amena, que agradezco bastante, que el autor es como Percy García Cabero y estaba realizando un manual de derecho penal que había publicado bajo el sello de Instituto Pacífico. Sin embargo, hace poco me tomé con la sorpresa de adquirir este libro del profesor sanmarquino Luis Eduardo Roy Freire, ya con la correspondiente prólogo del maestro Bramon Arias, cuestión que haremos un congreso. No me olvido, Cristian, no me olvido. Eh, y menciona en sus libros segundo el Código Penal, recordemos que al ser, ser un libro de 1988, trata el Código Penal de 1924. Entonces, pero pese a eso, hay una viva actualidad en el sentido de que explica que existe una teoría del delito para la parte especial. Entonces, ya estamos viendo una reticencia, mejor dicho, una reminiscencia histórica de que para tratar tipos penales de menor complejidad se tiene que tener un conocimiento especializado. O sea, ok, tú eres penalista, pero penalista, penal económico, de delitos informáticos, también hay que irnos con algunas vertientes, ¿no? Bajo el núcleo duro de nuestra dogmática penal. Y el lavado de activos forma parte del derecho penal económico, en el cual tenemos que mantener tenemos que adaptar, o ese es un camino, tenemos que adaptar la teoría que tenemos para las nuevas exigencias de estas formas de criminalidad. Porque el derecho penal, si bien es cierto, no va a extinguir, va a mantener la confianza que los sujetos o la población va a tener sobre las instituciones. Ahí está la prevención general positiva que hablan de Jacobs. Esa prevención general que
muchas veces se extrapola para un aspecto eminentemente normativo, pero existe una prevención general positiva en el sentido de que si existe una célere respuesta de los aparatos estatales en materia administrativa, civil y penal y demás ramas del derecho, el ciudadano va a tener una confianza de que en efecto su, su derecho, acá me voy hasta Feuerbach, su derecho no ha sido reconocido. O como Estado, tú eres la víctima, o en este caso el Estado mismo es la víctima, y bueno, para eso tenemos que aplicar o adaptar nuestra teoría del delito. Y hay intentos. Por ejemplo, hace poco el profesor Jesús María Silva Sánchez habló en la editorial Ateriel sobre el libro del riesgo permitido en el derecho penal económico. Existen manuales de derecho penal económico que se nutren principalmente sobre el derecho penal clásico, pero tienen pequeñas, sutiles adaptaciones que son necesarias. Son necesarias dentro de ese marco de penal de segunda velocidad. Así que esta cuestión quería poner en el tintero, estimados colegas, y cómo no agradecer la invitación de Cristian y también la presencia de Dungan para poder enriquecer esta cuestión con guía y sustancia que tanto nos alegra a cada uno de nosotros. Quiero señalar algo más. A Cristian le he invitado a mi casa de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igualmente a usted, estimado Dunga, y al público general se les invita al congreso que estoy como organizador en conjunto a otros doctores y compañeros para que conozcan la universidad y siempre serán recibidos con los brazos abiertos a esta ciudad universitaria que, como diría José María Arguedas, que es de todas las sangres. Muchas gracias. Excelente, Edgar. Buenas conclusiones referente a estos tópicos de la cualidad para generar actos ilícitos susceptibles al delito de lavado de activos. Eh, Buena intervención sobre delitos informáticos, el penal económico y también por ahí se trata de jalar lo que viene a ser el compliance. No es tan tocado, pero por ahí también se podía dar aquella dualidad. Te escuchamos, Dunga, 5 minutos de conclusiones. Bueno, pero Cristian, le tomo la última palabra a Edgar, quien ha realizado la invitación para poder visitar, en este caso, en mi caso, será por segunda vez a la decana de América, porque evidentemente es una universidad con bastante historia. La palabra a lo que yo llego es que es una universidad con bastante historia porque involucra mucha trascendencia. Veamos, eh, hace justamente lo que mencionaba Edgar y para tener una correlación entre lo que esbozó y la conclusión mía, justamente el año pasado eh, me recordó haber leído, en este caso, a una entrevista al profesor Hernán Darío Orozco López, en el cual justamente él responde de que más allá de las posiciones o de las dogmáticas desarrolladas en el ámbito de derecho penal, el mayor reto es que se pueda aplicar, se pueda adecuar las mismas y asimismo también construir una propia de acuerdo a las exigencias que implica en el espacio donde nosotros desarrollamos nuestro sistema, porque justamente nosotros queremos aplicar a dogma las teorías alemanas, sin embargo, nuestro sistema social eh, es distinta al sistema social alemán. Entonces, yo digo que, digamos, que el mayor reto es justamente adoptar esas doctrinas, esas dogmáticas que se han desarrollado y sobre esa base construir una propia de acuerdo al sistema social que nosotros tenemos, sin dejar de lado, evidentemente, la fructífera e indispensable esencia que tienen estas corrientes dogmáticas que se han desarrollado en el ámbito del derecho penal. Ahora, para concluir justamente, una vez más, resaltar el tema de la cláusula abierta respecto al tema tratado, en este caso que es qué delitos
tienen la cualidad para poder generar activos ilícitos subyacentes del lavado de activos. Asimismo, también señalar que podamos, sobre la base del fundamento 14 del Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017, ir trabajando un poco más este tema y tomar en cuenta los criterios que he desarrollado, por ejemplo, como el principio de legalidad, el grado de realización del delito, por ejemplo, desde qué parte, por ejemplo, se puede y en qué medida cada delito ya puede generar un activo ilícito susceptible de un delito de lavado de activos, y también el tema de la calidad del tipo, en este caso, doloso culposo, y del quantum del capital, ¿correcto? No hay, si bien es cierto, la ley del delito de lavado de activos y sus modificatorias no hacen una determinación o plantean un extremo respecto a este monto. Únicamente a partir de este monto se puede considerar activo ilícito susceptible de un delito de lavado de activos. También ver ese tema y justamente, como Edward también lo manifestó, seguir trabajando, seguir profundizando en el tema, seguir desarrollándolo y evidentemente, pues, como el delito de lavado de activos por su naturaleza es un delito de carácter económico, entonces ir un poco más construyendo estos puntos, estos postulados que inicialmente ha planteado el Fundamento 14 del Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017, para más, justamente para el bien y generar una seguridad jurídica mucho más amplia que la que tenemos el día de hoy. Sería todo, Cristian. Excelente, Dunga, excelente conclusión referente pues a estos tópicos, eh, algunas cláusulas abiertas, referente al lavado de activos. Eh, Tenemos aquellos segundo de despedidas, pero esos segundos de despedidas hay que otorgarles a la comunidad jurídica para ver si tienen alguna duda, alguna pregunta o algunas palabras de elogio para efectos de ir culminando este conversatorio. Pueden levantar la manito, estimada comunidad jurídica. A ver, tenemos a Rocío y Elizabeth. Vamos a darle acceso. Te escuchamos, estimada Rocío. Rocío, ¿nos logras escuchar? No me permite, no me permite. Ah, sí te escuchamos, Rocío. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Ah, sí, por favor, buenas noches. Hola, Rocío, coméntanos. Buenas noches, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Todo conforme, Rocío, coméntanos. Buenas noches. Muchas gracias por, primero por la ponencia, al doctor Edgar y al doctor Dunga por ampliar más los conocimientos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mi pregunta básicamente es respecto a una audiencia a la que yo tuve la oportunidad de asistir y en la que el juez le expresaba al fiscal que no podía existir la figura del lavado de activos. Y me gustaría conocer la opinión de los doctores que han realizado una excelente ponencia, si esa figura se puede dar. Y con relación al delito y bueno, otra pregunta, ¿no? Es con relación al delito de defraudación tributaria, porque generalmente cuando los fiscales hacen una imputación de defraudación tributaria, realizan dicen que todo es defraudación tributaria y muchas veces no es de esa manera, sino que es lo que se deja de tributar, no todo lo que muchas veces el fiscal dice, no, es defraudación tributaria porque no han, no han pagado los tributos que corresponden, pero en muchos casos es solamente una parte. No sé si de pronto no me dejo entender, pero esas son mis preguntas y si podría, por favor, alguno de los ponentes ampliarlo.
O Excelente, por favor. excelente, Rocío. Sí, a ver, eh, lo que te entendí más o menos, que no existe una figura específica del lado de activos, ¿no? Eh, Hay una dualidad, no específicamente en qué tópico se puede plantear, de repente tráfico ilícito de drogas, trata de personas o corrupción. O sea, no hay aquella figura específica. A ver, le escuchamos eh, sus posturas, tanto Edgar y Dunga. A ver, te escuchamos, Edgar. Ok. Bien, perfecto. Voy a empezar por respecto al delito de lavado de activos y el lavado de lavado. Muy interesante, me recuerda bastante a las lecturas de epistemología. La epistemología, al ser una filosofía que estudia el conocimiento de la misma ciencia, no existe en esta rama de la filosofía una epistemología de la epistemología, es decir, un estudio del conocimiento sobre el conocimiento, o sea, un conocimiento al cuadrado. Y algo similar sucede con esto, pero aterricemos a la materia penal. Hay un librito que te quiero compartir, estimada doctora. eh, es, es este libro, a ver, vamos a checar. Es La teoría de la imputación objetiva de Luis Greco. Greco, ustedes saben que el 2016, si la memoria no me es ingrata, publicó la actualización del manual de Roxin, ahora es Roxin Greco, cuestión que ha puesto a la boga de Latinoamérica el pensamiento del funcionalismo político criminal por excelencia o por antonomasia. Pero bueno, sin más pompa, el punto es el siguiente. Cuando hablamos de la teoría de la imputación objetiva, no vamos a hablar solamente de la creación de riesgo prohibido, ojo, existe un, existe el tipo objetivo, tiene lo siguiente, tiene la acción, resultado, creación de riesgo jurídicamente desaprobado y realización del riesgo, pero también tiene el elemento de causalidad. Ojo, la causalidad a priori, o como entendemos el causalismo, que solamente se limitaba al, a lo siguiente, que era acción, nexo causal, resultado. Va, eso es el naturalismo. Actualmente tenemos a la acción, causalidad, resultado y creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. O sea, yo lo cometo ese riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Por qué hago hincapié al tema de la causalidad? Estamos en una teoría de causalidad adecuada y en el debate de la teoría de causalidad, está la causalidad ad infinitum, ¿no? O sea, la clásica teoría de que, ok, yo lo cometería el delito si es que mi madre no me hubiera engendrado y si su abuela no hubiera engendrado a mi madre y demás. Y lo mismo sucede acá, en el lavado de activos. En el lavado de activos tenemos una causalidad adecuada, directa. En, Ese es un argumento. Por otro lado, hay que recordar que no podemos hacer este tipo de causalidad ad infinitum, aunado a que atendiendo a que estamos ante un derecho penal que es de última ratio, no vamos a sobrecriminalizar una conducta que ya ha sido juzgada. Me está diciendo que hay una sentencia por lavado de activos, por ejemplo, actos de conversión y transferencia. En este sentido, no podría ser viable el lavado de lavado, porque ya se ha juzgado por sobre el lavado de activos. Ya se ha juzgado, hasta hay un proceso de extinción de dominio de por medio, entonces ya no se puede realizar ello. Además, el delito fuente no va a ser el mismo lavado de activos. Cuestión que queda para discutir ampliamente, pero para mantener una seguridad jurídica de los operadores de justicia, tiene que haber una coherencia, homogeneidad en sus resoluciones, no van a tener el criterio de hacer un lavado de lavado. Y en el caso de defraudación tributaria, acá tengo que tocarlo con pinzas, porque recordemos que si hay un pago con respecto a los montos requeridos, hay una exención de pena. Y la defraudación tributaria, eso que yo tengo entendido, es solamente sobre los elementos que no se ha dado a bien, no sobre la cabalidad de los mismos. Espero haber dado algunos apuntes y luces respecto a tu pregunta. Muchas gracias, estimada. Excelente, Edgar. Te escuchamos, Dunga. Bueno, para un poco, digamos, ahondar un poco más respecto a la pregunta de la doctora. Veamos, su primera pregunta es que el juez no le dijo al fiscal, le precisó al fiscal que no podía existir
el delito de lavado, el lavado de activos, ¿correcto? Bien. Justamente, eh, ahondando, sumando a lo que ya precisó Edgar, veamos. Este supuesto, en el ámbito fáctico, se produce, o digamos, la concurrencia de este factum nos lleva justamente sobre una equivocada interpretación, nos lleva a considerar de que podemos hablar de un lavado de activos. Veamos, y esto yo lo he visto, no un autor directo, digamos, o podría también ser, sino en el campo que yo prácticamente me estoy dedicando ahora, que es el testaferrato. Vemos, eh, ojo, no estoy excluyendo también que puede pasar en este caso en autores. Normalmente la jurisprudencia y la doctrina ha establecido que el testaferro únicamente puede ser un cómplice, correcto. Veamos, ¿qué sucede? Supongamos que existe $1.000.000 que ha sido lavado. En este caso, el, el real propietario evidentemente no interviene en el proceso, ¿correcto? Está detrás, sino busca un testaferro para que éste lo haga, ¿correcto? A través de la creación de una persona jurídica, supongamos. Sin embargo, el contrato entre el testaferro y el real propietario de este $1.000.000 es que, como consecuencia de introducir digamos, al sistema financiero regular este $1.000.000, $250.000 va a ser para el testaferro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez introducido este $1.000.000 al sistema financiero regular, el $250.000 ya no es del millón, el $250.000 ya no es, digamos, ya no le pertenece al real propietario, sino lo que le pertenece es al testaferro. Entonces, el testaferro tiene poder respecto de disposición de este $250.000. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Nuevamente, ese $250.000, ¿qué es lo que hace? Lo invierte. Lo sigue moviendo en el sistema regular financiero, ¿correcto? Adquiere un vehículo, adquiere un bien inmueble. Entonces, podemos nosotros advertir que aquí ya se presenta, que podría presentarse esta figura que le mencionaron a la doctora, ¿correcto? Es decir, ya existe el dinero lavado, se vuelve a lavar, ¿correcto? Nuevamente, se sigue eh, digamos, vertiendo en el sistema o moviendo en el sistema financiero regular para seguir ocultándolo. Entonces, justamente ante la concurrencia de este supuesto, se plantea, o algunas personas, tal vez en este caso, entiendo que no, se puede postular de un lavado de un lavado, ¿correcto? Lavado de activos de un lavado. Entonces, como lo ha precisado Edgar, epistemológicamente no es admisible este supuesto. Además de que, sobre la base del principio de legalidad, no está regulado, solamente se está regulado el autolavado, sí, pero no el lavado del lavado. Vamos, el otro punto de la defraudación tributaria. Y esto me lleva justamente a recordar un artículo que escribió el doctor Peña Cabrera en el espacio La Ley, donde establecía de que, digamos, justamente una pericia contable para determinar si es que hay desbalance patrimonial, nos conlleva a estas equivocaciones, digamos, incorporar todo el monto que yo he ganado como producto de un desbalance patrimonial. Entonces, el doctor Peña Cabrera en este artículo planteaba de que, digamos, la pericia contable donde establecía el desbalance patrimonial en realidad no era nada, porque más nos producía, digamos, confusiones. ¿Por qué? Supongamos de que yo en el año 2016 gano $1.000.000, pero como resultado de la actividad regular únicamente $500.000. Entonces, si en el 2018 adquiero un bien inmueble valorizado en $1.000.000, mediante esta pericia no se va a poder determinar qué parte del dinero
que yo he utilizado es proveniente de la actividad ilícita, evidentemente, porque no se va a poder diferenciar. Justamente a razón de qué? De que si en el año 2016 yo gané $1 millón, medio millón como producto de la actividad regular y medio millón como producto de una actividad irregular, pero eso no quiere decir que años anteriores también he acumulado capital y como producto de mis actividades también tengo ahorros. Entonces, prácticamente la pericia contable que establece el desbalance patrimonial simplemente es un indicio, más no un elemento probatorio determinante. Y justamente el doctor planteaba de que se debe de variar hacia una pericia económica de carácter forense, con la finalidad justamente de determinar o de ajustar mucho más esta confusión que existe respecto de que se adquiere un bien y hay un desbalance patrimonial, no se sabe qué parte del dinero o qué parte de la otra parte no es regular o irregular. Entonces, justamente en este caso, en defraudación tributaria, se mete todo, es decir, dicen, todo es defraudación tributaria, justamente a falta de una pericia de carácter forense, donde se busca, pues, de forma minuciosa, se sigue el trayecto y con la finalidad de establecer qué parte de los activos en realidad es producto de una defraudación tributaria y qué parte no. Y con, con el objeto de subsanar esas deficiencias que existen. Sería todo, Cristian. Excelente, Dunga, excelente intervención, tanto de Edgar. Bueno, ya con ello estamos concluyendo. Hemos calculado 1 hora y 40 minutos. Continuamente vamos a proceder a concluir ya con este conversatorio referente a qué delitos tienen la cualidad para generar activos ilícitos susceptibles al delito de lavado de activos. Asimismo, como mencionó Dunga, y también como nos hizo la invitación Edgar, a uno de los centros de educación superior más antiguos y respetados de América Latina, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pronto te estaremos visitando, Edgar. Actualmente me encuentro, yo soy natural de Amazonas, pero me encuentro por Chiclayo. Ya pronto le estaré visitando por Lima para ver algunos proyectos, para poder interactuar con destacados académicos, investigadores, estudiantes, sanmarquina, y sin duda pues este conversatorio, sin más que acotar, ha sido muy enriquecedora, hemos aprendido hoy día y esperemos pues ver un segundo tópico, un segundo conversatorio más adelante en este mismo programa. Yo con ello ya estoy concluyendo. Fue un gusto, Dunga, fue un gusto, Edgar. Ya con ello estamos concluyendo. Algunas palabras de reflexión, ya modo de concluir. Te escuchamos, Edgar. Cristian, creo que ya lo he dicho, lo voy a suscribir simplemente. Un fraterno abrazo a cada uno de ustedes. Están bienvenidos para el congreso que estaremos realizando en San Marcos el 5 de julio en adelante. Así que bienvenidos, bienvenidos todos a nuestra casa de estudio. Bryce Echenique mencionaba que en San Marcos se encontraba el Perú y cómo no, siempre está con las puertas abiertas, tanto para la cátedra libre, si quieren conocer a los profesores en las mismas clases, como en sus ponencias. Ya estaremos coordinando con cada uno de ustedes y sin más agradecer este pequeño espacio que mejora y produce conocimiento para la comunidad jurídica. Muchas gracias. Muy amable, Edgar. Dunga, te escuchamos. Bueno, querido Cristian, querido Edgar, extenderles un abrazo fuerte a la distancia desde la ciudad de los Caballeros de León de Huánuco y justamente pronto nos conoceremos de forma personal para poder intercambiar y sobre todo aprender uno del otro. Le tomo la palabra a Edgar para poder, en este caso, asistir a la Decana de América para ver proyectos, aprendizaje y finalmente saludar a ti, Cristian, estimado Cristian, que nos llevamos conociendo, y al espacio Derecho en Línea, el cual presides, el cual lo haces magníficamente,
puesto que mediante este espacio y tu persona están justamente produciendo y difundiendo conocimiento jurídico únicamente no en el área penal, sino también, como lo sigo constantemente, en todas las áreas del sistema jurídico. Entonces, mis felicitaciones y mis mejores deseos y bendiciones para que el espacio de Derecho en Línea y tu persona se sigan proyectando mucho más y sigamos desarrollando, construyendo y difundiendo los conocimientos del derecho a nivel nacional y, por qué no, en un futuro muy pronto a nivel internacional. Gracias. Excelente, Dunga. Muy bien, ya con ello estamos concluyendo este conversatorio.